Magallanes, Elcano y la vuelta al mundo. Fuimos los primeros. Y fuimos los primeros ¿por qué? Porque Magallanes fue el primero que cruzó el estrecho que lleva su nombre. Y Juan Sebastián Elcano fue el primero que dio la vuelta al mundo. Y la vuelta al mundo fue la primera vez que se dio. De esta expedición hay dos aspectos fundamentales. Primero, la trascendencia de la propia expedición, que fue culminada por la corona española, con las consiguientes repercusiones internacionales tanto a corto, medio y largo plazo. Repercusiones de tipo naval, geográfico, científico, cosmográfico, político, diplomático, económico. La expedición era una expedición naval y económica. El segundo aspecto fundamental es el valor de Juan Sebastián Elcano, que al alcanzar las Islas de las Especias no solamente cumplió con el mandato real que el rey Carlos I había encomendado a Magallanes, sino que tras la muerte de Magallanes, Juan Sebastián Elcano logró un éxito mucho mayor, además de llegar a las Molucas, que fue circunnavegar por primera vez el planeta, demostrando de forma empírica la esfericidad del mismo. Esta expedición alteró toda la navegación, modificó toda la forma de navegar y es una hazaña que hoy sigue viva. Los marinos de la época se lanzaban a la mar y navegaban gracias a la experiencia y a la intuición. Los pilotos y marinos disponían de instrumentos náuticos y cartas de navegación muy elementales, poco desarrollados, muy rudimentarios. Tales existían, por ejemplo, los astrolabios, cuadrantes, ballestilla e instrumentos, todos ellos para medir la latitud. Sin embargo, la ciencia de la navegación, el arte de navegar, no tenía instrumentos de precisión para medir la longitud. Si a todo esto le sumamos el tema de la superstición pesaba como una losa sobre estos hombres. ¿Y por qué? Porque estos marinos de la época pensaban que el mar era algo tenebroso, un mundo de fábulas, de leyendas, donde había monstruos y donde si te adentrabas mucho hacia el interior te podías caer al fondo. Pero el tema de la superstición va poco a poco desapareciendo, en primer lugar con Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, que es el primero que se atrevió a cruzar todo un océano, el océano Atlántico. Y a partir de aquí la superstición va perdiendo fuerza, hasta que ya finalmente desaparece con la vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano. Es por ello que debemos poner en valor y estar orgullosos de aquellos hombres que se lanzaban a la mar en unos barcos que hoy nos resultan ridículos por su tamaño, pero que dicen mucho de la templanza de aquellos hombres. La disputa de las especias. España y Portugal. Las especias era el oro de la época. Los portugueses fueron los primeros que marcaron y abrieron una ruta por el este hacia las Molucas, hacia las tierras de las especias, una vez que doblaron el Cabo de Buena Esperanza, hacia 1488, consiguieron llegar a las Molucas y se hicieron con el comercio de las especias por el este. En cuanto al comercio de las especias por el interior, estaba dominado por la República Veneciana, Génova y Venecia, a través de la ruta de la seda. Se hacía, por tanto, necesario buscar nuevas rutas alternativas por el oeste. El primero que marca una ruta por el oeste fue Cristóbal Colón. A partir de este primer viaje de Cristóbal Colón, la corona hispánica, los reyes católicos, potenciaron y propiciaron nuevas expediciones por el oeste. Y mucho más a partir de 1513, cuando Núñez de Balboa descubrió el Mar del Sur,
El rey Fernando el Católico vio la esperanza de buscar ese paso que uniera los dos océanos. Podemos decir que la razón de esta expedición fueron las especias. ¿Cómo surge la expedición? Magallanes, nacido al norte de Portugal, en la Sabrosa, en 1481, militar, marino, explorador de linaje noble, hacia el año 1515 comenzó a estudiar las cartas más recientes de navegación, junto con el cosmógrafo portugués Rui Falero. Investigaron un pasaje que comunicaba el Mar del Sur por el Atlántico Sur y además apuntaban la posibilidad de que las Molucas estuvieran en aguas españolas, a tenor de lo dispuesto en el Tratado de Tordesillas. Con este proyecto, Magallanes se va a ver a su rey, al rey Manuel I de Portugal, que, como ocurrió con Cristóbal Colón, Portugal no quiso aceptar el proyecto de Magallanes. Entonces Magallanes se viene a ver al rey Carlos. La entrevista con el rey Carlos tiene lugar en Valladolid. En esta entrevista, Magallanes expone su proyecto y el rey Carlos acepta el proyecto de Magallanes. Ordena además buscar ese paso de comunicación entre ambos mares y que la expedición se dirija hacia las Molucas por el oeste. De esta manera no incumplirían el Tratado de Tordesillas, si bien el rey Carlos pone una condición. Y la condición es que esta expedición no podían tocar tierra, ni descubrir tierras, ni ninguna cosa en los límites del rey de Portugal, su tío y hermano. Tío, ¿por qué? Porque el rey de Portugal, Manuel I, casó 3 veces, las 2 primeras con 2 infantas de Castilla, primero con Isabel y después con María, ambas hermanas de la reina Juana, madre del rey Carlos. Y la tercera vez casó con la infanta Leonor, hermana del rey Carlos. Bien, el rey Carlos acepta hacerse cargo de la expedición con las 5 naves, la tripulación y abastecerlas por 2 años. Como quiera que el rey Carlos aceptó el proyecto de Magallanes, Magallanes se desnaturaliza de su origen portugués. Rinde vasallaje al rey Carlos y se nacionaliza español. Las capitulaciones se firman en Valladolid en el año de 1518, marzo de 1518. Estas capitulaciones, muy favorables para Magallanes y Rui Falero, consistían en, primero, se les concedía el monopolio de la ruta descubierta por 10 años. Segundo, se les nombraría gobernadores de todas las tierras que descubriesen y además iban a recibir un 5% de las ganancias que resultaren. Tercero, se les concedía una isla a cada uno de los 2, pero no de las 6 más ricas, porque de estas solamente se les daría la 15ª parte. Por otra parte, se reservaban el derecho de 10.000 ducados para nuevas y posibles futuras expediciones. Y por último, se les concedía también una 20ª parte de todo lo que se recaudase de la expedición. Las capitulaciones las firman Magallanes y Rui Falero. Una vez firmadas por ellos, son ratificadas por la reina Juana I y el rey Carlos I. Firmadas las capitulaciones, ¿dónde se prepara la expedición? En la Casa de la Contratación. La Casa de la Contratación fue fundada por los Reyes Católicos en febrero de 1503, en Sevilla. La Casa de la Contratación era un auténtico tribunal marítimo donde se fiscalizaba, gestionaba y controlaba todo el comercio de la carrera de Indias.
Además se fabricaban instrumentos náuticos, cartas de navegación y se formaban los pilotos. Pero lo que sí era la Casa de la Contratación era una auténtica aula de ciencia aplicada, tanto para la navegación, construcción naval, cartografía, cosmografía, etc. Tan es así que fue considerada la primera institución científica de Europa, junto con la Casa da Indias de Lisboa. Fue precisamente el propio rey Carlos I quien informó a los oficiales de la Casa de la Contratación que se había firmado un proyecto para dar la vuelta al mundo, para mayor gloria de la religión cristiana y engrandecimiento de sus reinos. La expedición fue perfectamente planificada, con mucho de aventura. ¿Por qué? Por lo desconocido de la derrota que se pretendía seguir y que dio lugar a no poca improvisación. Las naves fueron 5. Primero, San Antonio, que era la más grande, con unos 56 tripulantes aproximadamente, y costó 330.000 maravedíes, más o menos. ¿Al mando de quién? De Cartagena. Decir que Cartagena fue nombrado ex profeso por el rey Carlos como persona conjunta con Magallanes para esta expedición y además veedor de la Armada, en sustitución de Ruy Falero. La Trinidad al mando de Magallanes. Magallanes había sido nombrado adelantado, comendador de la Orden de Santiago y capitán general para el descubrimiento de la especiería. Él es el que capitanea la Trinidad. La Trinidad costó alrededor de 270.000 maravedíes, con una tripulación de unos 62 hombres. En la Trinidad iba de piloto Esteban Gómez y como maestre Francisco Albo, que Francisco Albo luego regresará con el Cano en la Victoria como maestre. La Concepción costó unos 230.000 maravedíes, con una tripulación de 44 hombres aproximadamente, al mando de Quesada. La Victoria costó alrededor de 300.000 maravedíes, 44 tripulantes, y al mando de la misma iba Mendoza. Y en cuanto a la Santiago, que era la más pequeñita, costó alrededor de 180.000 maravedíes, con 32 tripulantes y con Serrano como capitán de la Santiago. La tripulación se hizo muy complicado reunir a la tripulación. ¿Por qué? Primero, por la desconfianza hacia el portugués, hacia Magallanes. Segundo, porque la desconfianza hacia lo desconocido. Y tercero, porque eran más de 2 años. Pero la buena noticia es que podían comer 3 veces al día. Tengamos en cuenta que en aquella época 1 kilo de carne costaba alrededor de 23 maravedíes. La otra buena ventaja de esta expedición era que los sueldos eran altos para ese momento, porque eran 800 maravedíes al mes y se daban 4 meses por adelantado. Los sueldos fueron publicados para mayor conocimiento de la gente. En cuanto a los pertrechos y abastecimiento, hay que decir que fue cargada con todo lo mejor que había en este momento. Se cargaron 7 vacas, cerdos, animales más pequeños, carne, pescado enmarinados, etcétera, así como legumbres, ajos, cebollas, aceite, sal, vinagre, queso, miel, almendras, pasas, es decir, absolutamente de todo, bizcochos, pan sin levadura, cocido 2 veces para que durase mucho más. También se cargaron todos los instrumentos necesarios para el servicio religioso, como fueron hostiarios, cálices, grilletes para los rebeldes, también todo lo necesario para la pesca, arpones, redes para pescar,
500 libras de plomo, así como lo necesario para su defensa, petos, cascos, defensas, 2 armaduras completas, armas como arcabuces, falconetes, bombardas, balas de piedra, balas de plomo y balanzas, pesas, en fin, candados, lámparas, de todo. Como también era una expedición comercial, se cargaron tejidos, vidrios, cuchillos, espejos, peines, etc. En cuanto a instrumentos náuticos, absolutamente de todo. 6 astrolabios de metal, 1 astrolabio de madera, 35 agujas de marear, 6 pares de compases, 23 cartas náuticas, 18 relojes de arena, 21 cuadrantes de madera, absolutamente de todo. La expedición costó 8,5 millones de maravedíes, de los cuales 6,5 fueron a cargo de la corona española y el resto fueron a cargo de 2 comerciantes burgaleses. En cuanto a la salida de la expedición tiene lugar del Muelle de las Mulas, en Sevilla. Este bonito grabado que vemos sobre la pared, podemos observar una bonita vista de Sevilla y el Muelle de las Mulas. Precisamente de aquí, el 10 de agosto de 1519, salió la expedición. Antes de salir, juran los pendones reales en el convento de la Victoria de Triana. También hay que decir que Magallanes se había casado en Sevilla con Beatriz Barbosa. El padre de Beatriz era teniente de los alcázares y de las reales atarazanas. Por otra parte, Magallanes también hizo testamento antes de salir de Sevilla. Dejó todos sus bienes a su hijo Rodrigo y a los que vinieran porque su esposa estaba embarazada. También a sus parientes de Portugal, pero estos con una doble condición, que para hacerse cargo de la herencia, tenían que venir a Castilla. Y no solamente eso, sino naturalizarse castellanos. Desde Sevilla llegan a Sanlúcar de Barrameda, donde toda la tripulación se confiesa. De Sanlúcar llegan a Tenerife y en Tenerife, en Magallanes, se dirige hacia Sierra Leona. Esto no gusta nada a los oficiales, que muestran su descontento. ¿Por qué? Porque Magallanes no estaba cumpliendo con el mandato real. Ante el malestar general de la oficialidad, finalmente Magallanes pone rumbo a Brasil. Y a finales de noviembre de 1519 llegaron al Cabo de San Agustín, donde ahí intercambian alimentos frescos, agua, etc., por objetos que llevaban para comerciar. A partir de este momento, Francisco Albo comienza a escribir su diario. Comentar también el incidente habido entre Cartagena y Magallanes. Incidente que al parecer fue motivado porque Cartagena se dirigió a Magallanes únicamente como capitán y no como capitán general. Esto enfureció mucho a Magallanes, que lo mandó apresar, lo destituyó de capitán de la San Antonio y en su lugar nombró a Antonio Coca, que también duró poco en el cargo, porque al poco tiempo Coca es sustituido por Álvaro Mezquita. Continúan la singladura hacia el sur y a finales de diciembre de 1519 llegan a la bahía de Santa Lucía, Río de Janeiro. Desde Río de Janeiro continúan singladura hacia el sur y finalmente el 15 de enero de 1520 llegan a la desembocadura del Río de la Plata, entre Uruguay y Argentina. Le cambian el nombre al Río de la Plata y le ponen Solís de la Plata. ¿Por qué? Porque 4 años antes, Juan de Solís había sido devorado por los indígenas en este lugar. Y en su memoria le ponen al Río de la Plata Solís de la Plata. A partir de ese momento navegan por aguas desconocidas. Además, llegada del invierno austral,
Noches muy largas, vientos muy fríos, y Magallanes decide quedarse a pasar el invierno austral. Nuevamente, como además no lo consulta ni con Cartagena ni con el resto de los oficiales, nuevamente todos los oficiales muestran su discrepancia. Su discrepancia y este malestar ya se venía arrastrando desde África. Termina este malestar con el motín de San Julián, que tiene lugar el 1 de abril de 1520. Cartagena, Mendoza y Quesada se hacen con 3 de las 5 naves. Apresan a Mezquita. Entonces Magallanes finge negociar con los rebeldes y envía a Gómez de Espinosa y unos cuantos hombres más a La Victoria. Al llegar a La Victoria, prenden a Mendoza. Magallanes manda ejecutar a Mendoza y a Quesada. Exactamente los mandó descuartizar. Y a Cartagena y al páter Pedro Sánchez los dejó abandonados en una isla desierta. Nunca más se supo de ellos. También perdonó la vida a más de 40 hombres. ¿Pero por qué? Porque los necesitaba. Pasado el invierno austral, después de más de 5 largos meses, finalmente ya a finales de agosto de 1520 salen de San Julián y continúan la singladura. En octubre de 1520 descubren el Cabo de las Vírgenes en Argentina. El estrecho, ya comienza el estrecho, un cabo, un estrecho, otro cabo, otro estrecho, una bahía, así continuamente. En un reconocimiento que hace la Santiago para intentar localizar ese ansiado paso, se estrelló y se pierde la nave, pero fueron rescatados todos los tripulantes. Continúan buscando el ansiado paso, descubren un cabo con una isla que lo llaman Cabo Hermoso o Cabo Deseado, y finalmente el 28 de noviembre de 1520 consiguen encontrar el ansiado paso, ese canal natural que ponen de nombre Magallanes, Estrecho de Magallanes. Solamente pasan 3 naves. ¿Por qué? Porque la Santiago se había estrellado. La San Antonio, el día anterior, el 27 de noviembre, había regresado a España al mando de Esteban Gómez. Por cierto, era la nave más grande y la que portaba la mayoría de víveres. Una vez que estos hombres pasan al Mar del Sur, lo primero que se encuentran es con un mar muy tranquilo, sin olas, y le cambian el nombre y le ponen Pacífico. Por otra parte, al haber pasado ya el Ecuador, el cielo tiene un color diferente. No tienen cartografía. Para orientarse tienen que recurrir a la improvisación. Y además van apareciendo constantemente constelaciones para ellos completamente desconocidas. Bien, estas 3 naves están capitaneadas ya por la Trinidad, lógicamente por Magallanes, la Concepción por Serrano y la Victoria por Duarte Barbosa. Llegada a Filipinas, archipiélago de San Lázaro. Hemos de decir que Magallanes superó los 3 meses sin tocar tierra, llegando a estar 4 meses en el Pacífico sin tocar tierra. Esto antes nadie lo había conseguido. Nadie había conseguido estar más de 3 meses. Una vez que llegan al archipiélago de San Lázaro, Magallanes encuentra tantas islas que entonces da instrucciones a la tripulación para que no bajen de los barcos, para que no hablen con nadie. ¿Por qué? Pues porque no quería que le impidiesen su propósito, y su propósito no era otro que quedarse con las mejores islas. Nuevamente Magallanes no está cumpliendo con el mandato real. Además aparece oro. Tampoco quiere que el emperador se entere de que hay oro. Y por otra parte Magallanes venía manteniendo correspondencia con su amigo Serrao,
y quería hacer en la zona española lo mismo que Serrao estaba haciendo en la zona portuguesa. Una vez que ya desembarcan, se encuentran que los nativos les reciben muy amistosamente, amablemente, y esto les permite moverse por todas las islas con gran facilidad, firmando tratados de fidelidad al rey Carlos y extendiendo el cristianismo, la religión cristiana. Cuenta Francisco Albo en su diario que el rey de Cebú se convirtió al cristianismo, se cambió el nombre y se puso de nombre Carlos, y la reina Juana, es decir, Jara. En Magallanes les hace entrega de un obsequio, de una figura conocida como la imagen del Santo Niño de Cebú, imagen que le fue entregada a Magallanes por el obispo de Sevilla antes de partir. Muerte de Magallanes. Magallanes muere a manos de Lapu-Lapu. Lapu-Lapu era un cacique de la zona que no quiso reconocer al rey Carlos como su señor, ni rendirle ni obedecerle. Entonces, según cuenta Pigafetta, manifiesta Pigafetta que Magallanes se enfrenta a Lapu-Lapu en la isla de Mactán, en la playa de la isla de Mactán, con 60 hombres, mientras que Lapu-Lapu disponía de 1500. En este enfrentamiento, que tiene lugar en la isla de Mactán, Magallanes pierde la vida en 1521, 27 de abril de 1521, a manos de Lapu-Lapu. Una vez muerto Magallanes, se plantean aparecen dos problemas. Primero, ¿quién va a ser el nuevo capitán general? Y segundo, ¿con quién se va a aliar el rey de Cebú? Cebú es una pequeñita isla que al norte tiene la isla de Luzón, al sur Mindanao, al este Bohol y Leyte y al oeste Palawan. De estos dos problemas, el primero de ellos se resuelve con el nombramiento de Serrano y de Duarte Barbosa. El segundo problema, con la emboscada que tuvo lugar el 1 de mayo de 1521, cuando el rey Humabón invitó a todos los oficiales, incluidos Barbosa y Serrano, a un banquete en su palacio. De este banquete no salió nadie. Los 27 que entraron no salieron, bien porque fueron esclavizados, llevados a trabajos forzosos, no, simplemente porque murieron. Lo cierto es que no salió nadie. Corre el rumor de que esta emboscada fue ideada o instigada por Enrique de Malaca. Enrique de Malaca era el esclavo de Magallanes, que lo tenía desde el inicio de la salida en Sevilla, y además le servía también como intérprete. A la vista de estos tremendos acontecimientos, lógicamente tienen que nombrar un nuevo jefe y nombran a Carvallo. Carvallo pasa a capitanear la Trinidad, Gómez de Espinosa la Victoria, con Juan Sebastián Elcano de maestre, porque la Concepción, que estaba en muy malas condiciones, decidieron incendiarla. E inmediatamente, el mismo día 1 de mayo de 1521, salen directamente hacia Bohol. Bohol está a unos 80 kilómetros de la isla de Mactán. Desde Bohol se van hacia Palawan, hacia Borneo, Brunei, es decir, se están alejando de las Molucas. Y además tienen que permanecer durante 42 días en la zona para reparar las naves. En vista de que se estaban alejando de las Molucas, deciden retirar a Carvallo de jefe y conforman un triunvirato con Gómez de Espinosa al mando de la Trinidad y Juan Sebastián Elcano al mando de la Victoria, con Méndez Núñez de escribano de la Victoria. Y aquí ya se pone rumbo
a las especias. Juan Sebastián Elcano, ese gran español nacido en Guetaria, Juan Sebastián Elcano, con gran capacidad y decisión, puso rumbo a las Molucas. Decir que las Molucas y el Mar de las Célebes era todo un laberinto, donde en ocasiones tuvieron que recurrir a pilotos locales para poder salir de allí. Pero sin embargo, de la mano de este grandísimo navegante, el 8 de noviembre de 1521, arribaron al puerto de Tidore. Triunfantes entraron en Tidore, en Ternate, después de más de 27 meses de navegación. La llegada a las Molucas fue muy venturosa. Primero, el rey Almanzor, al enterarse del motivo del viaje, se declaró amigo y vasallo del rey Carlos. Por otra parte, quiso cambiar el nombre de Tidore por el de Castilla y además mandó construir un almacén de inmediato, que se construyó en un solo día, un almacén para almacenar todas las mercancías destinadas al comercio, al mercado del clavo, y se fijaron sus valores. Pero como todo no podían ser buenas noticias, las malas noticias nos vienen de Portugal. El rey Manuel I envió una serie de barcos para interceptar a la Armada española. Ante estos nuevos acontecimientos, con las bodegas cargadas, ya establecidas todas las alianzas con las principales islas, firmados todos los tratados, deciden regresar, dejando una pequeña representación de Castilla en esta zona. El regreso tenía Gómez de Espinosa a bordo de la Trinidad, comandando la Trinidad, tenía que regresar por el Pacífico hasta Darién. ¿Para qué? Para conseguir el tornaviaje. No lo consigue porque al poco de partir de Tidore es apresado por los portugueses. Todos los hombres fueron esclavizados, muchos de ellos murieron y solamente se salvaron 3 que regresaron a Portugal en 1527. En este momento del regreso se separan Gómez de Espinosa y Juan Sebastián Elcano. El cuadro que tengo a mi derecha de Ferrer Dalmau representa ese despido que hacen, esa despedida que tiene lugar, donde vemos a la derecha a Juan Sebastián Elcano al mando de la Victoria, en el puente de la Victoria. Le vemos que se está despidiendo de la Trinidad, de su amigo Gómez de Espinosa, que está al fondo. Nunca más se van a volver a ver. La Victoria, al mando de Juan Sebastián Elcano, decide regresar una vez que Elcano dice que aligeren la carga para evitar problemas. Elcano decide regresar por el Índico y las costas africanas, es decir, por la ruta portuguesa. Elcano asumió la misión de completar la vuelta al mundo. Como quiere que Elcano ha decidido regresar por la ruta portuguesa, la navegación por las aguas africanas fue bastante complicada. Arribaron primero a Timor, una isla muy rica en sándalo blanco. Después descubrieron la isla de Ámsterdam, completamente deshabitada, pero que 100 años más tarde un holandés le puso el nombre de Ámsterdam. Doblar el Cabo de Buena Esperanza se hacía muy difícil porque se juntan el Océano Índico, el Océano Atlántico, vientos de poniente, vientos de levante, olas verticales. Esto hacía que la carga estuviera en peligro permanentemente, siempre con la carga en peligro por estas fuertes olas. Entonces tenían 2 soluciones. Una, o aligerar la carga, deshacerse de la carga, o continuar con la carga, dando así cumplimiento al mandato real. Decidieron continuar con la carga, a pesar de que en el primer caso se podía sobrevivir, en el segundo no. Tan es así que perdieron la vida varios hombres, entre indígenas y marinos, 5 marinos y varios indígenas. Bien, por otra parte, Juan Sebastián Elcano tuvo que navegar muy al sur
para evitar ser visto por los portugueses y además durante más de 9 semanas tuvo que permanecer con las velas bajadas por los vientos. Finalmente, el 6 de mayo de 1522 consiguieron doblar el Cabo de Buena Esperanza. Arrumbaron a Cabo Verde. En Cabo Verde dicen que vienen de América para evitar problemas. Y Pigafetta nos cuenta que toda la travesía desde la salida de Tidore hasta Cabo Verde fue, aparte de muy dura, triste, penosa, no solamente por la hambruna que pasaron, la sed, sino también por las múltiples enfermedades, escorbuto, malaria, tifus, etc. En una de estas islas, en la isla de Santiago, uno de los tripulantes quiso pagar con clavo las mercancías que había adquirido. Y entonces los portugueses, lógicamente, se dan cuenta de que no vienen de América, sino de las Molucas. Estamos ya a 15 de julio de 1522 y Juan Sebastián Elcano tiene apresuradamente que salir de la zona con 22 hombres, dejando a 12 o 13 en tierra. La Victoria, francamente, estaba dañada. La vía de agua que tenía era cada vez mayor. Y por fin Francisco Albo escribe en su diario: «Vimos tierra». Era el Cabo de San Vicente, 4 de septiembre de 1522. Inmediatamente la derrota la cambian rumbo este-sudeste y el 6 de septiembre de 1522 entraron triunfantes en Sanlúcar de Barrameda. Nadie pensaba que después de más de 3 años regresaran vivos. El cuadro de Salaverría que tengo a mi espalda nos representa la llegada de estos valientes hombres. Llegaron 21, entre ellos 3 indígenas. Estos valientes hombres que descalzos, con camisas blancas y velas encendidas, bajan descalzos para dar gracias a Dios por haber regresado vivos. Bien es cierto que la mitad de ellos venían enfermos. Hay que decir que Elcano superó los 5 meses en mar sin tocar tierra, otra de las hazañas de este gran marino español. Por otra parte, decir que estos hombres recorrieron más de 7.500 kilómetros y se ganaron el respeto y la consideración de todos. En el ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, en la fachada, hay una placa con los nombres de los hombres que regresaron vivos y también un azulejo con la imagen de Elcano y de Magallanes. Si hablamos de la tripulación, que parte de Sevilla, alrededor de 240 hombres, aquí nunca nadie se ha puesto de acuerdo si fueron 250, 275 o 234. Por tanto, diremos que de esta tripulación, unos 160 que salieron eran españoles, el resto, la mayoría italianos y portugueses, aunque también había alguno de otras nacionalidades. Los que regresaron de toda esta tripulación, alrededor de 145 fallecieron. Unos 60 desertaron, 12 o 13 quedaron en tierra y el resto regresaron. Finalmente tenemos que decir que después de este gran acontecimiento podemos decir que el Océano Pacífico hasta principios del siglo XVIII se podía considerar un océano exclusivamente español. Elcano, una vez que llega el 6 de septiembre a Sanlúcar, le escribe una carta al emperador, le cuenta un poquito en la carta cómo ha sido todo el viaje y que ha dado la vuelta al mundo. El emperador le contesta el 11 de septiembre diciendo que acuda a Valladolid. La entrevista de Elcano con el emperador tiene lugar en Valladolid y Elcano le entrega al emperador una serie de especias, clavo, pimienta, jengibre, nuez moscada, etcétera, también pájaros y otros animales, así como 3 indígenas. El emperador le concede a Juan Sebastián Elcano primero una pensión
anual de 500 ducados y además un escudo de armas donde figura un castillo de oro, en la parte inferior del castillo 2 palos de canela, 2 clavos y 3 nueces moscadas. En la parte superior del castillo un globo terráqueo con la inscripción en latín Primus circundideste mei, fuiste el primero que me circunnavegó. En esta entrevista con el emperador está presente Nuño García de Toreno, un gran cartógrafo y cosmógrafo español, que solamente con las explicaciones que Juan Sebastián Elcano le iba aportando al emperador fue capaz de elaborar un primer mapa. Este mapa, y a partir de este momento y hasta que se firma el Tratado de Zaragoza en 1529, por el cual el rey Carlos le vende las Molucas al rey de Portugal, por casi 4 millones de maravedíes. Bien, pues después de este primer plano, este mapa que levanta Nuño García de Toreno, este mapa se incorpora al padrón real y a partir de este momento todas las cartas que se elaboran en la Casa de la Contratación se convierten en un instrumento de propaganda de la monarquía española, además de una reivindicación del dominio español. No en vano se había dado la vuelta al mundo por primera vez. Hemos de decir que el objetivo primero fue el Estrecho de Magallanes, que con ello se abre una nueva ruta, una nueva vía. Y segundo, la situación de las Molucas en aguas españolas. Todas estas novedades se van incluyendo en el Padrón Real y en el Planisferio de Turín de 1523. También en la Carta de Salviati y el Planisferio de Castiglioni de 1525. Estos 2 ejemplares fue un regalo que el emperador Carlos le hizo a los embajadores papales con motivo de su casamiento en 1526 con Isabel de Portugal. Por otra parte, hay que decir que el motivo de la expedición, de esta expedición, hoy sigue siendo causa de inspiración. También decir que solo regresó una nave, la nao Victoria que tenemos en esta vitrina. La nao Victoria, que era de las pequeñas, además, una construida con 28 metros de eslora, 7 de manga, el palo mayor de la Victoria desde la cubierta medía 19,5 metros. Bueno, esta nave que regresó únicamente cargada de clavo superó con creces el coste de la expedición. De ahí que las especias fuera el oro de la época. Semanas más tarde regresaron a España los 12 o 13 tripulantes que se quedaron en la isla de Santiago. Ya terminamos hablando de la muerte de Juan Sebastián Elcano. Juan Sebastián Elcano muere el 4 de agosto de 1526 en el Pacífico. Elcano, un hombre que desde muy pequeño, muy pequeñito, se había enrolado en naves pequeñas, pero también se enroló en las campañas de Italia del Gran Capitán y en la expedición de Cisneros a Argelia. Cuando regresa de Argelia, se establece en Sevilla. Elcano, una vez que se establece en Sevilla, se enrola en esta expedición por necesidad, porque estaba completamente arruinado. Él había vendido su nave, su barco, a unos banqueros genoveses. Esto era una acción prohibida. De ahí que al enrolarse en esta expedición, esa acción, ese ilícito penal que había cometido, queda completamente condonado, queda su pena exonerada. Se le nombra maestre de la Concepción porque era un excelente marino, como así se ha demostrado. Testamento de Elcano. Elcano dicta su testamento personalmente 2 semanas antes de morir. Parece que la muerte
fue a causa del escorbuto. Y aunque estaba enfermo, pero sano de juicio y entendimiento. Él se reconoce y declara cristiano, deja mucho dinero para monasterios, iglesias, conventos y también mucho dinero para que digan misas en su nombre. Terminamos finalmente diciendo que debemos mantener viva en la memoria del pueblo español a estos dos marinos españoles, dos marinos hermanados por la historia, hermanados por sus gestas, Magallanes y Elcano y Magallanes, dos marinos que sirviendo a España dieron su vida por España. Bien, hasta aquí una pequeña muestra de lo muchísimo que todos ustedes pueden ver acudiendo al Museo Naval de Madrid, un museo que no les dejará indiferentes, un museo que les apasionará. Les espero en el Museo Naval. Expresar mi más sincero agradecimiento a todos nuestros increíbles mecenas de Patreon. Su apoyo constante nos permite seguir adelante con este proyecto y llevar la historia española e hispana en general a más personas. Recuerden que el enlace para unirse a Patreon se encuentra en la descripción del vídeo, al igual que otras formas de colaborar con el canal. Además, no puedo pasar por alto a nuestros suscriptores, aquellos que dan me gusta, comentan y comparten nuestros vídeos. Su apoyo es de vital importancia para que el canal llegue a más personas y así, entre todos, desmontar la leyenda negra hispanófoba. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Si te ha gustado, te invitamos a explorar nuestros otros contenidos sugeridos y suscribirte para no perderte futuros vídeos. No olvides activar la campanita para no perderte ninguno. Déjanos tu comentario y comparte este vídeo si te ha gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. No te lo pierdas.